Hola, mi nombre es Sandra Mora, yo soy líder de innovaciones clínicas de ResMed para la región Hispano-Latam. En el video de hoy vamos a hablar sobre dispositivos AirCurve 10. Los equipos de la serie 10 están divididos en dos grupos, la línea AirSense, en la cual se encuentran los equipos de CPAP y de APAP, y la línea AirCurve 10, que es la que compone los dispositivos binivelados y dispositivo ASB. Dentro de esta línea encontramos el dispositivo AirCurve 10S, AirCurve 10 ST, AirCurve 10 V-Auto y AirCurve 10 ASB. Como se ve en la imagen, estos cuatro dispositivos tienen en común que son plateados y todos incluyen la cámara de humidificación. Vamos a ir viendo las características de cada uno de estos dispositivos. Siendo cuatro dispositivos, existen diferentes modalidades ventilatorias incorporadas en cada uno. Vamos desde AirCurve 10S, que incorpora la modalidad CPAP y la modalidad S o espontáneo, la modalidad CPAP, V-Auto y S, que se encuentran en el equipo V-Auto, el dispositivo ST, que incorpora cuatro modalidades, CPAP, S, ST y T, y finalmente el AirCurve 10 ASB, que incorpora CPAP, ASB y Auto ASB. ¿Qué características son comunes a todos estos dispositivos? Son equipos que alcanzan un máximo de presión de 25 centímetros de agua y todos ellos están pensados para ser utilizados en pacientes por encima de los 30 kilogramos. Tienen algunas características de detección avanzada, como la posibilidad de medir saturación de oxígeno y el pulso cardíaco, siempre y cuando se esté utilizando el adaptador de oxígeno, que es un accesorio para estos dispositivos. Siendo dispositivos que ya incorporan funciones avanzadas, permiten también medir el volumen minuto y también identificar los eventos respiratorios que se puedan generar en el paciente. Tiene algunas opciones de comodidad para el paciente, como lo son la rampa, el alivio de presión expiratoria, la inclusión de la opción Easy Breathe dentro de algunos de los algoritmos, la compensación de fugas a través de la opción V-Sync y opciones como Smart Start, Smart Stop y el Climate Control. Como en estos equipos ya se requiere de un ajuste avanzado de parámetros, también es posible programar disparo, ciclado, tiempo de subida, tiempo control y en el equipo V-Auto la opción de presión soporte. Todos estos equipos tienen conectividad integrada y el gestionamiento de los datos se puede hacer a través de AirView o a través de MyAir. ¿Qué componen estos equipos de forma general? Entonces tenemos la visión tanto anterior como posterior de los equipos y en la parte posterior podemos observar la salida de aire donde va a ir conectado el circuito que se vaya a utilizar para cada dispositivo. Se encuentra también la opción de tener la cubierta del filtro de aire, la cual es lateral a los dispositivos, la conexión de la entrada de alimentación o cable de alimentación. En la zona posterior siempre se va a encontrar ubicado número de serie y número de dispositivo, esta información requerida para conectar a AirView, la cubeta de humidificación, también vamos a encontrar la tarjeta SD y la cubierta protectora de la tarjeta, y en la parte de abajo vamos a encontrar el acceso para la conexión del módulo de oximetría. Y finalmente, en una visión anterior vamos a ver la pantalla, que siempre la vamos a encontrar dividida en dos menús, uno superior y uno inferior. Existen algunos iconos que son comunes a todos estos dispositivos, dentro de los cuales vamos a tener la opción de analizar el periodo de rampa que se tiene programado, cómo se encuentra la humedad programada de este dispositivo. Si está en funcionamiento el humidificador, vamos a observar este tipo de iconos, o si por el contrario ya el equipo se apagó, vamos a encontrar este icono como de estrella de nieve que nos indica que el equipo, a pesar de estar apagado, sigue generando aire
para generar el enfriamiento del equipo. Tenemos también la intensidad de la señal, que nos va a permitir entender cómo está transmitiendo este equipo dependiendo del lugar donde se encuentre ubicado. Entonces tenemos una señal similar a la que tenemos en nuestros equipos de celular a través de barras de intensidad verde que nos van a indicar si el equipo está transmitiendo. Si no se encuentra activo la opción de telemonitoreo, lo vamos a ver en gris, y por el contrario una opción de un círculo atravesado sobre esta señal si definitivamente la conexión no se encuentra activa. También vamos a tener la opción del modo avión. Esta es una opción que por default aparece apagada en los equipos y únicamente debe activarse si el dispositivo se va a utilizar durante un momento de un vuelo. Estos equipos, al igual que los celulares, al tener conectividad integrada, pueden llegar a interferir durante el vuelo, por lo cual es el único momento en el cual se considera se debe activar esta opción, ya que de mantenerse activa bloquea la conectividad. Todos los AirCurve 10 son dispositivos pequeños que, como pueden apreciar en las imágenes, tienen unas dimensiones bastante cómodas para el paciente, lo cual facilita su utilización en el día a día. ¿Cómo funciona este proceso de comunicación integrada? En cada uno de estos dispositivos se encuentra ubicada una tarjeta de conectividad que denominamos tarjeta CAM. Esta tarjeta va a permitir generar todo el proceso de conectividad y de envío hacia nuestra plataforma que se llama AirView. Para este proceso, el paciente no necesita sino utilizar su dispositivo durante la noche y en la mañana apaga el dispositivo con el botón superior y lo único que se requiere es que lo deje conectado a la fuente de conexión eléctrica durante al menos una hora. Durante esta hora se va a producir este proceso que se denomina migración y que hace que todos los datos del tratamiento empiecen a irse hacia un proceso de la plataforma. Sin embargo, los datos estarán disponibles únicamente a partir de las 12 hora local en cada país, cuando AirView arrastra todos los datos que estaban en migración y ya están disponibles a partir de las 12:01 para ser consultados por todos los clínicos y por todas las instituciones. Esto hace que la información llegue rápidamente y que se pueda consultar o hacer los cambios requeridos para la necesidad del paciente. El equipo trae una interfaz diseñada tanto para el usuario como para el clínico. Como se mencionó, la pantalla siempre va a estar dividida y siempre vamos a encontrar en la zona superior un acceso para las opciones del paciente y en la zona inferior un acceso al reporte o al informe de sueño. Y si estamos en el menú clínico, las opciones del paciente son reemplazadas por la configuración del dispositivo, pero en la zona inferior permanece el reporte del paciente, que en el caso del menú clínico es un reporte avanzado. El equipo solamente cuenta con 3 botones, el botón número 1 o el botón superior, que básicamente es para el inicio y la detención del tratamiento. El botón 2 o botón de Home, que los pacientes denominan botón de la casita, y el botón número 3, que es el disco o dial que nos va a permitir navegar entre los diferentes momentos y las diferentes apariencias que tienen los menús. Para el paciente, las opciones que se encuentran dentro de este menú son aquellas que él puede cambiar, puede utilizar sin afectar la programación clínica del dispositivo. Dentro de estas se encuentra la opción del tiempo de rampa, siendo el paciente quien puede también ajustarla a partir del tiempo que se demora en quedarse dormido cada noche, o puede utilizar la opción automática, que también incorpora una ventana de 30 minutos para que el paciente se quede dormido y el equipo automáticamente migre a las presiones programadas. El nivel de humidificación puede ser ajustado por el paciente, entendiendo que es posible que tenga que hacer cambios cuando viaja o según las condiciones medioambientales.
Se encuentra la opción de selección de mascarilla. Siempre van a encontrar 3 opciones en la línea AirCurve 10, que son la mascarilla intranasal o pillow, mascarilla nasal y la mascarilla oronasal. Con respecto a la mascarilla, el paciente también tiene esta opción de preajuste, donde él puede colocarse la mascarilla antes de irse a dormir e ingresar a este aspecto dentro del menú para poder evaluar si la fuga que se está generando en ese momento es compensada por el equipo. Si aparece una cara verde similar a las que se encuentran en la parte inferior, quiere decir que la fuga es tolerable y que el paciente puede acostarse a dormir sin problema. Si por el contrario la cara es roja, triste, indica que el paciente debe hacer ajustes antes de acostarse. Esto con el fin de que el equipo pueda tener las compensaciones adecuadas y las mediciones que se obtengan sean correctas. Existe también una opción de precalentamiento que es para aquellos pacientes que sienten incomodidad con el aire frío al momento de acostarse. Bajo esta situación, el paciente puede activar la opción de precalentamiento 30 o 40 minutos antes de ir a la cama. De esta forma, cuando él se vaya a acostar, ya el aire está húmedo y caliente y va a evitar esta sensación molesta. Y finalmente, el modo avión, que puede activar o desactivar el paciente y, como se mencionó, únicamente debe emplearse si el dispositivo se va a utilizar durante un momento de vuelo. Al otro día, cuando el paciente detiene su terapia, va a encontrar la información en el reporte o en el informe de sueño. ¿Qué datos va a encontrar aquí? ¿Cuántas horas y minutos utilizó el dispositivo la noche anterior? ¿Cuál fue el desempeño de su mascarilla? ¿Y cuál fue el desempeño de la humidificación? Tiene toda esta data. También se puede activar una data mayor, sin embargo, se debe evaluar el conocimiento que el paciente tenga sobre estos datos, ya que activar más información puede generar dudas y procesos en el paciente que no son completamente resueltos. Así que si el paciente no comprende todos los datos que genera el informe, la recomendación es mantener este informe básico, que es muy sencillo de entender para el paciente. ¿Cómo se accede al menú clínico? Para llegar a él utilizamos tanto el botón dial como el botón de inicio, el cual vamos a sostener de manera conjunta 3 a 5 segundos. Una vez se ha ingresado al menú clínico, va a aparecer el candado abierto en la zona superior derecha, que nos va a indicar que hemos accedido al menú clínico y que vamos a tener todas las funciones disponibles para cambiar o ajustar todas las opciones que se encuentran dentro de este proceso y que van a garantizar el tratamiento terapéutico del paciente. Si por alguna razón el candado queda abierto, él mismo se va a cerrar después de 20 minutos, evitando así que el paciente pueda acceder a otras funciones donde se pueda cambiar la programación que se tiene ya prescrita. El equipo viene con la humidificación integrada, el Humidair, el cual tiene como objetivo garantizar el 85% de la humedad relativa. Trae en la zona lateral un indicador de nivel de agua, principalmente el máximo, que nos va a decir hasta qué límite se puede llenar la cubeta. Es importante indicarle al paciente que no se debe sobrepasar este nivel, porque se puede tener un acceso de agua al interior del equipo y generar de esta forma un daño en el mismo. El equipo puede ser utilizado sin agua. De hecho, durante la pandemia fue alguna de las recomendaciones que se dio, sin embargo, no se recomienda. La única situación en la que es posible y se recomienda el uso sin agua es, por ejemplo, durante el vuelo, para evitar que el agua que pueda estar en la cubeta llegue al interior del equipo. Y también
la cubeta trae esta zona lateral que es donde se debe ubicar la mano o el dedo específicamente para poder extraer la cubeta. La cubeta puede ser retirada con fuerza, sin embargo se daña su conexión y lo ideal es que cuando ingresamos la cubeta siempre escuchemos el clic que hace al ingresar. Si no lo estamos escuchando, probablemente no está funcionando correctamente. La opción Climate Control aparece siempre que utilizamos un circuito térmico. Los equipos por default siempre van a venir con un circuito Slimline que nos permiten una humidificación entre 1 y 8 que vamos a ver es muy similar a la opción manual de Climate Control. Cuando utilizamos este tipo de circuitos, inmediatamente en la pantalla se va a activar la opción que dice Climate Control. Por defecto va a encontrarse programada en una opción automática. ¿Esto qué va a permitir? Que el equipo se encargue de forma independiente y automatizada de controlar tanto la temperatura como la humidificación durante el tratamiento y puede hacer ajustes según la evaluación que haga de las condiciones medioambientales durante la noche. Igual que en el caso anterior, garantizando siempre que se mantenga una humedad relativa por arriba del 85% y evitando que se generen las gotas de agua por condensación que son tan incómodas para el paciente cuando amanece con la cara o la boca llenas de agua. Una vez más, esta es una opción que se encuentra solo disponible cuando utilizamos circuito térmico, Climate Line Air o Climate Line Air Oxy. Con este circuito también tenemos la opción de hacer una programación manual. En este caso, se deben ajustar de forma manual tanto la temperatura como el nivel de humidificación. En este caso, el nivel de humidificación se comporta de forma idéntica a un equipo con circuito Slimline, pero adicional permite hacer una programación de temperatura entre los 16 y los 30 grados centígrados. En la opción manual no se logra garantizar que no se generen las gotas de condensación, ya que el dispositivo no puede generar los cambios de forma automática, tal como en el modo previo. Algunos aspectos de comodidad de este dispositivo incluyen el tiempo de rampa. El tiempo de rampa está disponible para los modos Biauto, S, T y ST. Este es una de las opciones que van a permitir que el paciente, cuando se acueste, se empiece a adaptar de una manera progresiva a la presión hasta alcanzar el valor de tiempo que se fijó. ¿Cómo funciona la rampa en AirCurve? La rampa va a estar ajustando inicialmente el tiempo a partir de la EPAP programada y solo hasta que alcanza el tiempo que se ha fijado es que empieza a trabajar la presión soporte o la IPAP según sea la modalidad en la cual se esté trabajando. Es decir, durante este tiempo de rampa el único ajuste que se da es en términos de EPAP. El alivio de presión expiratoria es otra característica de comodidad para el paciente. Se utiliza en aquellos pacientes que manifiestan sentirse incómodos cuando intentan exhalar el aire. Es una opción que algunos clínicos y algunos médicos recomiendan no utilizar desde el inicio del tratamiento, ya que el paciente necesita su periodo de adaptación, pero que si informan la dificultad para botar el aire, puede favorecer una mejor adaptación y un mejor apego durante el tratamiento. Para utilizarlo, se debe acceder al menú clínico y encender esta opción que por default aparece apagada y permite seleccionar diferentes alternativas para el manejo del alivio de presión expiratoria.
El primero es el tipo de alivio de presión expiratoria, AP o EPR, según sea el idioma en el que se encuentre, y se puede ajustar siempre, lo cual garantiza que desde el momento de encendido hasta el momento de apagado del equipo siempre va a estar activo. O la opción solo rampa, donde esta funcionalidad solamente se va a mantener mientras el paciente logra quedarse dormido. Una vez se selecciona el tipo de APE, se debe seleccionar el nivel. Existen 3 niveles de APE, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. 1, 2 o 3 centímetros de agua, que es la presión que va a descender durante el momento de la exhalación a partir de la presión terapéutica programada. Acá vemos un ejemplo de cómo funcionaría el alivio de presión expiratoria. Si yo tengo un dispositivo que en ese momento está trabajando con 10 centímetros de presión y tiene un APE programado en 1, durante la expiración solamente va a caer a 9, si el APE es de 2 cae a 8 y si es de 3 va a caer a 7, permitiendo que el paciente pueda exhalar de una forma más cómoda y sin dificultar el proceso de adaptación. ¿Qué sucede con EasyBreathe? Entonces, EasyBreathe es una opción que se ha incorporado dentro del algoritmo, el cual ayuda a que el proceso de medición y de sincronización del dispositivo con la respiración del paciente sea lo más fisiológico posible. En la parte superior, en esta gráfica, vemos cómo se da un ciclo respiratorio que es lo más parecido a la respiración tradicional espontánea y que tiene características sinusoidales o en forma de campana. Del lado izquierdo, en la parte inferior, vemos lo que sucede cuando se instaura un dispositivo binivelado sin esta opción de EasyBreathe. Vemos cómo la forma sinusoidal es cambiada por este tipo de imágenes de flujo en rampa descendente, y la forma de entregar la presión se vuelve completamente constante o cuadrada. Cuando se activa esta opción de EasyBreathe, vemos cómo la respiración se torna más parecida a la condición previa, teniendo una onda sinusoidal, y la entrega de la presión también cambia completamente. Esto lo hace porque el dispositivo puede medir desde el punto inicial de la inspiración hasta el punto final de la expiración, 13 puntos que hacen que estos procesos se den de la mejor manera, ayudando al paciente con la sincronía que se necesita. Para hablar del ciclo respiratorio en un equipo binivelado, es importante entender qué ajustes podemos colocarle al paciente. El ciclo respiratorio lo que busca es adaptar una máquina a la respiración fisiológica del paciente. En este caso, ¿cómo lo hace? Acá tenemos una curva que está dada en presión versus tiempo. La línea que se encuentra en la parte más inferior corresponde a la presión de EPAP o presión expiratoria, y la línea superior corresponde al IPAP o presión inspiratoria. Lo que el paciente hace en este momento es tomar aire, botar el aire, tomar, botar, tomar nuevamente entre estas dos presiones programadas. Y la diferencia entre estas dos presiones es lo que conocemos como presión soporte. Dependiendo de la modalidad, va a ser necesario ajustar la presión soporte o ajustar únicamente las dos presiones EPAP y IPAP. Adicional a estas presiones, tenemos características de ajuste que le van a ayudar al paciente a tener una respiración muy cómoda según lo que se haya programado en el dispositivo. Los ajustes principales corresponden al disparo, que como vemos es el momento en el que inicia nuevamente un ciclo respiratorio. Venía el paciente de expirar, empieza a tomar nuevamente el aire, y es un parámetro que se debe tener en cuenta principalmente
cuando tenemos pacientes que tienen alteración de la fuerza muscular, como es el caso de los pacientes con diferentes enfermedades neuromusculares que acaban de salir de una unidad de terapia intensiva, o pacientes que incluso estuvieron con algún síndrome post-COVID y que tienen afectación de su fuerza muscular. Más adelante vamos a ver cómo se programa este parámetro. Del lado completamente opuesto, vemos que hasta acá el paciente toma el aire y empieza el proceso de expiración. Y es donde se va a producir el ciclado. Este es un punto que para la mayoría de pacientes sin lesión pulmonar, sin ninguna afectación, puede pasar inadvertido, pero para los pacientes principalmente obstructivos, como en el caso del EPOC, toma una total relevancia. Entonces tenemos disparo a tener en cuenta en pacientes con afectación de fuerza, ciclado en pacientes que tienen alguna alteración obstructiva. También tenemos la programación de tiempos. Existen dos opciones para programación de tiempo. Una que es ajustar tiempo mínimo y máximo a partir de las condiciones normales o fisiológicas del paciente, o la opción de programar un único tiempo. ¿En qué varía? Cuando tenemos tiempo mínimo y máximo, el paciente tiene un rango de tiempo para poder cambiar su respiración durante el día, tal como lo haría si no estuviera con el dispositivo. Cuando tenemos un único tiempo, el paciente todas las veces que utilice el dispositivo siempre va a respirar al mismo tiempo. Va a depender de la condición del paciente utilizar un único tiempo o utilizar una programación de tiempo mínimo y máximo. Finalmente tenemos el RASS time y el fall time, o tiempo de ascenso y tiempo de descenso. Estos son parámetros de confort para el paciente que nos van a ayudar a que su sensación con la programación que le colocamos sea adecuada. El RASS time es el tiempo que tarda el dispositivo en pasar desde la EPAP hasta la IPAP. Como lo ven acá con la línea punteada, es que tanto se inclina la curva para permitir que el aire entre a un mayor o menor flujo, y esto va a garantizar que el paciente se sienta o no cómodo con la entrega de los parámetros, y también lo podemos ajustar. El fall time corresponde a un aspecto similar al RASS time, pero se va a dar durante el tiempo de la salida del paciente. En este caso, el fall time es un parámetro que, al igual que el ciclado, va a ser un parámetro muy importante para los pacientes obstructivos, quienes van a encontrar un alivio durante la salida del aire, porque garantizamos que se dé no solamente en un tiempo anterior con el ciclado que ya se tiene programado, sino que la forma de flujo también varíe. Los modos van a estar programados según las diferentes opciones que tienen justo la interacción de todos estos parámetros que vimos en el slide previo. Estos dispositivos incorporan modalidad S o espontánea, en la cual, como su nombre lo dice, el paciente tiene la capacidad de iniciar espontáneamente la respiración, pero el equipo logra soportarlo con el resto de la programación, principalmente las presiones. Acá vemos una curva de cómo se comporta un modo espontáneo, en el cual el paciente puede tener respiraciones con tiempos cortos, respiraciones con tiempos largos o respiraciones con tiempos intermedios. Como característica principal, siempre el paciente va a estar iniciando cada una de esas respiraciones. En el modo ST o modo espontáneo temporizado, ya se mezcla no solamente la opción espontánea, sino una característica de temporización, que para el caso de estos dispositivos es la frecuencia respiratoria. Esto hace que en algunas respiraciones el paciente sea quien inicie su respiración, pero si por alguna razón el paciente es incapaz de realizarlo, el equipo lo pueda soportar automáticamente a partir de la programación de la frecuencia y de los tiempos que se colocaron.
Al igual que el modo espontáneo, permite respiraciones con tiempos variables donde el paciente tiene una participación variable. El modo T difiere completamente de los dos modos previos porque todas las respiraciones se dan a un único tiempo. En este caso, vemos con las flechas verdes que todas las respiraciones tienen exactamente el mismo tiempo inspiratorio. Este es un modo que cada vez entra un poco más en desuso porque los otros modos logran de alguna manera ajustar al paciente para sus necesidades, ya que, como vemos acá, en ninguna de las respiraciones el paciente puede iniciar el ciclo respiratorio. Sí existen algunos pacientes, son un porcentaje limitado, especialmente cuando hay algún tipo de alteración del drive respiratorio que hace que los tiempos y la programación de frecuencia respiratoria necesariamente se tenga que controlar. Acá vemos dónde se va a empezar a dar cada uno de estos parámetros de programación que vimos en el slide de la curva de ventilación. Entonces tenemos el tiempo de subida o rest time o tiempo de ascenso, donde vamos a ver que al ingresar al menú clínico tenemos diferentes alternativas de programación. Este es un parámetro que se puede ajustar desde mínimo 150 milisegundos e ir hasta 900 milisegundos. ¿Y en qué va a variar? Así como vemos en las curvas superiores, entre más tiempo tenga el paciente, más se va a inclinar la curva. ¿Esto para qué va a servir? Para aquellos pacientes que manifiestan que sienten demasiado fuerte o agresivo el aire, podemos darles más tiempo de forma que el aire entre un poco más lento sin hacer variaciones de las presiones y que el paciente realmente se sienta confortable con la terapia. Por el contrario, hay pacientes que van a sentir que tiempos largos son muy incómodos y que el equipo no los está supliendo completamente. En ese caso podemos acortar un poco los tiempos de subida para garantizar que el flujo de aire sea mayor y el paciente sienta que su patrón respiratorio está siendo adecuadamente manejado por el dispositivo. Tiempo máximo y tiempo mínimo son los dos valores donde le vamos a dar al paciente un rango de tiempos para que pueda respirar. Estas opciones están disponibles en los equipos S y ST. En este caso vamos a poder programarlos desde 0.1 segundos hasta 4 segundos. ¿De qué van a depender estas programaciones? De la frecuencia respiratoria que tenga el paciente o de sus condiciones patológicas. Por supuesto, los adultos en general respiran a una frecuencia un poco menor y sus tiempos son más largos cuando los comparo con niños que respiran a una velocidad mayor y por lo tanto tienen tiempos más cortos. Entonces vamos a tener un tiempo mínimo que sería ejemplificado por la flecha roja, un tiempo máximo, lo cual va a permitir que el paciente pueda respirar más rápido o más lento durante el tiempo que usa el equipo, según su propia necesidad. El disparo, mencionamos, es esta variable que hace el cambio durante la inspiración y es un parámetro fundamental para pacientes con alteración de la fuerza. ¿Cómo lo vamos a programar? En el equipo existen 5 variables de programación de disparo y ResMed ha decidido programar este ajuste de una forma diferente a lo que se realiza en dispositivos de otras tecnologías. Cuando hablamos de disparo, trigger, sensibilidad o gatillo en otras marcas, hablamos de qué tanto esfuerzo realiza el paciente. Cuando hablamos de esta característica en los equipos de ResMed, cualquiera de ellos, estamos diciendo qué tanta capacidad tiene el equipo para reconocer el esfuerzo del paciente. Por lo tanto,
Cuando yo ajusto valores como alto y muy alto, lo que estoy diciendo es que el equipo tiene una alta o muy alta capacidad de reconocer mínimos esfuerzos. Por lo tanto, es un parámetro que se debe fijar de acuerdo a estas características. Y en la gráfica podemos apreciarlo. Por defecto es un parámetro que viene en medio, que es la gráfica central, y que podemos utilizar para la gran mayoría de pacientes siempre y cuando no haya un compromiso de fuerza. Las opciones altas y muy altas pueden ver que son las primeras que aparecen porque pequeños esfuerzos van a ser reconocidos por el dispositivo. Entonces son los utilizados principalmente en pacientes neuromusculares o con algún tipo de debilidad muscular importante. Y finalmente, las opciones baja y muy baja son aspectos que se utilizan en el entorno del paciente para realizar rehabilitación domiciliaria a nivel pulmonar. Este es un parámetro que no se debe dejar de manera constante en bajo o muy bajo para el paciente que va a estar en la casa, ya que rápidamente lo puede llevar a la fatiga. Es un parámetro que se utiliza solo por tiempos cortos durante el día. El ciclado tiene estos mismos 5 nombres o características de programación y se van a dar para el momento de la salida del aire. En este caso, el ciclado es exactamente igual como lo haríamos en cualquier otro dispositivo de ventilación o dispositivo binivelado. En la curva vemos en la imagen sostenida en negro la programación por defecto, que corresponde al 25%, que es como aparece en la mayoría de dispositivos. Cuando le indicamos al equipo que queremos hacer un ciclado alto o muy alto, lo que va a entender el equipo es que debe generar un proceso prematuro para permitir la salida del aire. Por eso es que beneficia al paciente con EPOC, que es el que después de inspirar rápidamente necesita empezar a sacar el aire. Y tenemos las opciones de bajo y muy bajo, que en un pulmón sano pueden pasar desapercibidas, pero ante alteraciones de pacientes obstructivos sí pueden tener una diferencia radical dentro del manejo. En este equipo también podemos utilizar oxígeno adicional. Tenemos diferentes alternativas en las modalidades S, ST, T y CPAP. Podríamos llegar a utilizar hasta 15 litros de oxígeno suplementario. Sin embargo, en el modo V-Auto es importante no sobrepasar los 4 litros de oxígeno adicional, ya que esto puede interferir con la programación del dispositivo. Adicional, podemos colocarle al equipo filtro antibacteriano, muy utilizado principalmente si es un equipo que se va a emplear para múltiples pacientes. La utilidad de este filtro radica en proteger al equipo. Por lo tanto, si es un equipo que voy a tener constantemente entre pacientes, me va a evitar contaminación del dispositivo, pero si lo estoy utilizando, debo ingresar al menú clínico e informarle al equipo que se está empleando. Por defecto, este parámetro aparece en no y debo decirle al equipo que sí lo voy a utilizar. En ese caso, vamos a tener la opción de que el equipo haga la disminución de esa resistencia extra. Por lo tanto, se recomiendan filtros con una baja impedancia, en lo posible menor a 2 centímetros de agua. Como se mencionó al inicio, este es un equipo que va a permitir toda la conectividad integrada y tiene 2 opciones para alimentar en información. Una es la plataforma AirView, la cual es utilizada por instituciones, por clínicos, por distribuidores para hacer un control de los pacientes que se encuentran en tratamiento. Pero así como existe AirView, también existe la opción MyAir, que es la utilidad donde el paciente es quien va a poder acceder y controlar su información. En MyAir el paciente tiene acceso
a datos sencillos de entender y que sean de una muy fácil interpretación para él en su tratamiento. ¿Qué tipo de informes genera AirView en el caso de los dispositivos AirCurve 10? Este es un ejemplo de un informe de tratamiento y cumplimiento en el cual la parte inicial, la página 1, nos muestra el cumplimiento del paciente a través de datos estadísticos. Es decir, nos va a mostrar cuántos días del periodo seleccionado el paciente lo utilizó, cuántas horas por día, cuántas horas en promedio y cuál ha sido ese desempeño de uso del dispositivo. También nos va a mostrar qué equipo está utilizando el paciente, cuál es la programación o los parámetros principales de ajuste y cómo ha sido el desempeño en términos del tratamiento. Dependiendo del equipo, vamos a tener más o menos información en esta sección. Vamos a tener el reporte de tratamiento, en el cual de una forma gráfica sabemos cómo se está comportando cada una de las noches de uso de ese periodo seleccionado. Siempre vamos a tener estas líneas punteadas que nos van a indicar cuál es el objetivo. En el caso de la línea o de la gráfica de uso, vamos a tener acá que corresponde a mínimo 4 horas por noche, y estas columnas rojas quieren decir que el paciente no utilizó el equipo ese mínimo esperado durante cada una de esas noches. En el caso de la fuga, la línea punteada corresponde a 24 litros por minuto, que es la tolerancia máxima de fuga de estos equipos con respecto a este parámetro. También vamos a tener aspectos asociados a la variación de la presión que tiene el paciente con este dispositivo, y si el paciente presenta apneas o eventos apnéicos, poder entender cómo se están desarrollando noche a noche. Finalmente, siendo un dispositivo de binivelado, se tienen datos de medición adicional, como llegarían a ser el volumen corriente o volumen tidal, la frecuencia respiratoria que el paciente está teniendo durante ese periodo, el volumen minuto del comportamiento también noche a noche o día a día según el uso que tenga, y la relación IE que el paciente tenga. Si se encuentra conectado un dispositivo de oximetría, vamos a encontrar la información de saturación y de frecuencia cardíaca en la página 4 del informe. Muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video.